Che, pero un 10. Saben todo, tremendo. Yo los quiero de alumno, digamos, de compañero, ¿viste? De banco. Así me ayudan, ¿viste? Hablamos del sello del Espíritu Santo. Y hablamos a través de un versículo que está en 2 de Corintios, capítulo 1. Si no trajiste tu Biblia, te invito a que puedas abrir en tu celular la aplicación de YouVersion o descargártela, y que ahí vas a encontrar todas las placas de este fin de semana. Y si no trajiste el celular, también lo vamos a tener acá atrás en una linda pantalla para que lo puedas ver. Pero yo empecé a leer un poquito y un consejo que siempre doy cuando predico y siempre cuando comparto: cuando leas la Biblia, lee ese versículo, pero también lee más arriba para ver de dónde venía. Lee un poquito más abajo, porque a veces uno dice, bueno, los versículos pensaste que la Biblia fue escrita así, pero no. Los versículos fueron puestos después para poder ubicarlos. En sí era como una carta. Entonces no había como esos espacios que uno ve ahora en la Biblia y lo puedes ubicar tan sencillo. Entonces a veces quizás sacaste una frase y la sacás de contexto. Entonces, bueno, leer un poquito más arriba. Y este versículo que estaba en la pantalla, que vamos a leer y que estamos centrando estas prédicas y estas charlas, yo leí un poquito antes y agarré, por ejemplo, el versículo 17, que dice Pablo en la carta y escribe a Corintios: ¿será que cuando decidí hacer esto no lo pensé seriamente? ¿Creen ustedes que hago mis planes con doblez diciendo sí y no al mismo tiempo? Entonces acá vemos cómo Pablo quizás estaba escribiéndole a esta iglesia diciendo: ustedes piensan que yo soy de doble ánimo, que cambio constantemente o algo por el estilo. Y dice, no, yo vine a visitarlos, vine con ustedes por un plan de Dios. Y él quería afirmar esto, el plan que Dios tenía para ellos. En el 19 dice: porque Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos entre ustedes, no fue sí y no al mismo tiempo, sino dice: Dios ha dado en Cristo para siempre su sí. Y en el 20 dice: pues en Él se cumplen todas las promesas. Y el versículo que estamos usando en capítulo 1, 21, 22 dice: y el que nos confirmó con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. 22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y a mí me encanta porque dice, quiere afirmar, y que Dios no solo dijo, bueno, quiso darnos algo así nomás, sino es que dice, nos ungió. Nos ha sellado con una marca irreversible, irrevocable, que nada lo cambia. Y también nos ha dado las arras del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y yo me acuerdo que lo leía, ¿viste? Y digo, amén. Pero ¿qué cuerno es arras? Unas rabas, dice alguno, ¿viste? ¿Qué tiene que ver? Yo me lo imagino, puede ser, ¿viste? Un nombre de un hotel de la costanera, Arras del Espíritu. Es buena. Es un buen negocio. Les puedo cobrar ya. Pero arras del Espíritu, ¿qué significa? Y el día de hoy vamos a ver un poco esto. ¿Cuál es el significado de una palabra que actualmente no la estamos usando mucho? Arras aparece, si vos buscas en el lenguaje que fueron escritas en el Nuevo Testamento, vas a encontrarlo en 3 partes nomás, que se usa la misma palabra. Lo vas a encontrar en este versículo, en Corintios también 5:5 y en Efesios capítulo 1:14. Y siempre se refiere a esto. Se refiere al Espíritu Santo dado por Dios al creyente como una garantía y un anticipo de las bendiciones que van a venir. Entonces, ¿qué podemos decir que son las arras? Es una promesa, es una garantía. Es un adelanto, es un compromiso de un pago completo. Eso es lo que significa. Entonces, las arras del Espíritu, vamos a decir como punto 1, es una señal del cielo en mí. Eso es. Es una señal del cielo en nosotros, en nuestros corazones. Cuando recibimos al Espíritu Santo, nuestras vidas entran en nuestro corazón, recibimos a Jesús en nuestro corazón, el Espíritu Santo también lo recibimos. Y viene a nosotros y comienza una obra transformadora. Eso es lo que hace el Señor. Y no una obra de afuera, de make-up, que rascas un poquito y se cae. Que a veces yo me acuerdo cuando recién empezamos a salir al altar y yo con mi esposa le dije,
No te maquilles. A mí me gustas así. Después das un beso, te queda la marca, la mancha. A veces vas a la iglesia, ¿viste? Venís con todas las marcas y vos decís, ¿qué pasó? Pero digo, yo prefiero así como estás, le digo. Y el Espíritu Santo hace eso, hace un cambio tan profundo que rebalsa tanto desde adentro hacia afuera. Y es lo que hace el Señor en nosotros. Porque dice, primero, ¿qué hace? Nos unge. Entonces, cuando en ese versículo dice que nos unge primero, es para romper toda cadena, romper toda maldición, romper cualquier cosa. Viste que a veces vos ves en familias como abuelos pasan por un problema y lo repiten los hijos. Y después ellos tienen hijos y lo vuelven a repetir. En nuestra familia a veces pasa que nosotros terminamos de comer y ves a uno que está así. Y dices, ¿qué está haciendo? ¿Viste? Pero es como la pose relajada y ves a todo lo de la familia, ¿viste? Con los brazos acá arriba. Pero vos decís, ¿de dónde sale eso? No, porque la ciencia, que no sé qué. No tengo la menor idea, pero se pasa de generación en generación. Y yo espero que mi hijo esté ahí también. Pero son cosas que a veces pasan, pero la unción de Dios rompe con esas cadenas que quieren maldecir nuestra vida, que quieren matarnos. Nos limpia la unción, nos renueva, nos sana, nos deja más lindo que nunca. Y los que se ríen es porque son viejos, como yo. Los jóvenes no tienen la menor idea de eso. Y la semana pasada hablábamos del sello. El sello de Dios es un pacto permanente, es una ley. Es para que todo el mundo vea y que esto sea un edicto irreversible. Y como decimos en el punto 3, nos da las arras del Espíritu, que es un pago por adelantado. Y es la evidencia de que somos de Dios. Y no es lo mismo, no es que agarra y te dice, bueno, para que veas que sos mío, te deja una cosita, te compra un regalo, te compra una vestimenta o algo, sino se da Dios mismo a nosotros, su Espíritu en nosotros. Y yo me acuerdo que cuando lo conocí a Jesús, yo vine toda mi vida a la iglesia y a veces íbamos a cultos de niños y a veces Dios nos tocaba y estaba perfecto. Y viste, y nos saludábamos a uno, saludábamos a la familia, todo. Ahora llegaba el lunes y yo saludaba a la mamá de uno, decía tal mala palabra, decía lo otro, etc. Volví a la mía. Pero cuando lo acepté en mi corazón, me dio vuelta. Y me selló, me ungió y me dio de su espíritu. Y que solo dejé de decir malas palabras. Ya no me interesaba. No es que alguien me dijo, Mati, no tenés que decir esto, no tenés que hacer lo otro. No. Es como que había perdido el gusto para esas cosas. Yo creo que el Señor hasta cambió mis papilas gustativas, cada una de mi lengua. Porque dije, ya no me interesa eso. Ya no lo quiero. Y fue un cambio tan evidente. Y no es algo que te impone, no es algo que te lava en la cabeza, sino que te enamorás tanto de Dios que perdés el interés por todo lo demás. Eso es lo que pasa cuando te encontrás con Jesús. Y Él te unge, te sella y te da de su espíritu. Y simplemente perdés el placer. Su amor es tan grande, tan fuerte, que todo lo demás se apaga. Jesús es más atractivo de lo que vos creés. Es más lindo de lo que vos pensás. Él es más fuerte que cualquier otro poder, que cualquier otra droga, que cualquier paco, lo que sea que esté pasando, cualquier cadena que te quiera atar. Jesús es mucho más fuerte, mucho más atractivo que cualquier otra cosa. Y es un amor para toda la vida tenerlo a Jesús. Y ese es nuestro estándar como hijas e hijos de Dios. Si vos crees que quizá tu mejor etapa con Jesús ya pasó, quiero decirte que no. Estás destinado para vivir una luna de miel con Dios constantemente. Que puedas vivir en una vida, en un cuento de hadas con Jesús. Ese es nuestro destino, porque cada día se vuelve mejor, cada día es más lindo. No es ese primer amor, era el mejor. Si vos pensás que es así, quiero decirte que no. Que todavía hay más de Dios para vos. Pero creo que esta obra que empieza y se renueva en nosotros, yo me acuerdo, yo lideraba un grupo pequeño que le decimos célula, y no sé cuántos están yendo a una célula. A ver, levante la mano. Un montón. ¿Cuántos no tienen la menor idea que es una célula o no van a una célula? A ver, levante la mano, sin vergüenza, muy bien. Sin vergüenza, no, mentira. No, muy bien, ahí hay varios. A ver, manténgala ahí en alto para verlos.
¿Cuántos les gustaría ir a una célula? Muy bien. Ahora los que están alrededor, miren, si son líderes que no tienen, que recién arrancan, si tienen 3 o 4, o tenés ganas de empezar una célula, acércate con ellos. En la iglesia tenemos estas reuniones, que quizás en estas reuniones vas a ver que estamos acá todos juntos, pero cuando estamos en grupos pequeños, es el momento donde hablamos, donde nos vemos, donde contamos, y es donde pasa la vida de la iglesia. No en una reunión un fin de semana, sino en algo de todos los días. Entonces por eso te invito a que puedas ir a una célula, de estar acompañado. Y nos pasó que en la célula vino un chico y que este chico cuando empezó a venir, él fumaba, decía malas palabras, todo. Y él me decía, Mati, yo sé que está mal. Yo nunca le había dicho, dije, pero vos déjame a mi tiempo, que yo lo voy a dejar. Y si yo le hacía un cronómetro y le contaba, digamos, cuántas malas palabras por célula decía, daba 20 por una célula, a la otra semana de la nada empezó 15. ¡Epa! Estamos contando los caracteres. A la otra semana bajó 10. Y en un momento dejó de decirlo. Pero yo no había hecho algo. Pero es una obra transformadora que empieza a crecer. De la nada dijo, dejé el cigarrillo, no me interesa más. Que vos escuchás y dices, no, es imposible que empiece a fumar, nunca va a terminar. No, Dios lo puede hacer. Dios puede cortar. En la Biblia, y hemos hablado en las últimas semanas acerca de que el reino de Dios es como la levadura, que se pone en la masa y que empieza ¿a qué? A crecer, a crecer, a crecer. Y lo único que tenemos que hacer, ¿qué es? Darle lugar, poner la levadura con la masa. Y esta obra transformadora, esta unción, este sello, estas arras del Espíritu, ¿a qué? A crecer, a crecer, a crecer en vos, la obra de Dios, porque es mucho más fuerte que cualquier otra cosa. Quizá vos decís, no, Mati, vos no tenés la menor idea cómo estoy yo, en la situación que estoy, lo malo que es mi masa. No importa lo malo que sea tu masa, la levadura es buena, va a crecer y Dios la puede transformar. Y yo quiero que entiendas algo, el poder no es tu masa, sino la levadura de Dios, es lo que transforma. Es su espíritu lo que transforma, es su unción que rompe toda cadena, es su sello que cambia cualquier edicto, es su espíritu. En la Biblia vos vas a ver que había gente que era leprosa y que los leprosos se apartaban porque contagiaban a otros. Y iban a Jesús y Jesús no les salía corriendo. Y él, ¿qué pasaba? Llegaban los leprosos y en vez de contagiarlo a Jesús, Jesús los contagiaba de su sanidad. Eso es lo que es el poder de Dios. Ese es lo que estamos hablando. Esta es la unción, este es el sello, estas son las arras. No importa que vos decís, es imposible dejar de ver pornografía, es imposible la masturbación, es imposible el poder de rencor que hay en mi familia, de división, etcétera, 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 de mentiras que puedas creer. Hacé espacio para Jesús. Hacé espacio para Jesús. Si vos haces ese espacio para Él, te prometo que va a empezar a crecer. Cuando nadie lo ve, cuando está ahí tapada esa masa, va a empezar la obra. Sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu vida, sobre tu trabajo. Y va a ser en un momento que va a desbordar. ¿Amén? Y las arras del Espíritu, vamos a decir en punto 2, es un anticipo de lo que viene. ¿Qué son las arras del Espíritu? Un anticipo de lo que viene. Es como un tráiler, pero no esos trailers malos que te spoilean toda la película. Vos decís, ¿para qué voy a ver la película? Mejor no los miro los trailers. Pero las arras del Espíritu, si vos cuando agarrás y empezás a buscar quizás distintas versiones de la Biblia, vas a encontrar que, por ejemplo, en la Biblia, la versión Dios habla hoy, el versículo de 2 Corintios 1:22 dice que son las garantías de lo que vamos a recibir. Y la versión Nueva Internacional traducen en Efesios 1:14, dice, es el depósito que garantiza nuestra herencia. Y eso nos quiere decir una cosa, que vienen cosas mayores de Dios para mí. ¿Qué vienen? Otra vez, se me cayeron al final. Vamos, una vez más. Poné la mano en tu pecho y decláralo. Vienen cosas mayores de Dios
Para mí. Una vez más, vienen cosas mayores de Dios. Una vez más. Para mí. Porque muchas veces las mentiras las dejamos entrar y las declaramos. Nunca voy a poder, esto no va a cambiar. Pero necesitamos dejar que su palabra nos marque profundamente. Y es interesante porque este versículo de 2 Corintios 1:22 usa una palabra en griego que es arrabón. Y esta palabra griego que es arrabón es como una prenda en dinero que es depositado por el comprador y que si perdía la compra no se efectuaba. Entonces es una palabra que quizás se introdujo dentro del griego a través de lo comercial, pero es como lo que hoy conocemos como una seña de compra, una seña de garantía, una seña de alquiler, de un inmueble o de cualquier otra cosa. ¿Por qué? Decís, yo quiero comprarlo. Entonces, ¿qué haces? Señás. Y esa es la palabra. Entonces, con esto Dios nos da su espíritu. ¿Para qué? Dice, te doy mi espíritu como señal de que cosas más grandes van a venir para vos. Eso es lo que tenemos en nosotros. De que hay más. Que si vos decís, no, mis mejores momentos con Dios, tal milagro, la mejor historia en Argentina, que hemos escuchado maravillas de lo que Dios ha hecho. Que ha hecho en los 50, en los 60, en los 70. Ha visto estadios llenos del evangelio, donde la gente iba, donde los enfermos llevaban las ambulancias a los estadios para que se sanen. ¿Escuchás la locura que es eso? La gente estaba esperando para llegar al estadio en las paradas de colectivo, de tren, y solo escuchando como el estadio quedaba tan chico, se iban sanando en las paradas de colectivo. Había familias que perdían un familiar, que lo llevaban en silla de ruedas, pero se sanaban, salían corriendo y se lo perdían. Después teníamos que buscarlo. Esas son cosas que pasaron en esta tierra. Y es nuestra herencia. Y son señales que Dios dice, hay todavía más para la Argentina. Y hay cosas más grandes que vamos a ver nosotros. Y el Señor nos enseñó. ¿Por qué? Porque Él todavía no terminó con vos. Eso es lo lindo. Él no es el típico que dice, hacemos chapa, pintamos, pintura, listo, nos vamos. No. Él dice, yo estoy con vos para toda la vida. Estoy para la larga. Estoy invirtiendo acá a la larga. En Romanos 8:28 hay un versículo que dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y un pastor amigo dice de este versículo, todas las cosas funcionan para bien al final. Y si todavía no es bueno, es que no es el final. Y quiero que puedas declarar eso. Quizás en la vida de tu familia, en la vida de tus hijos, en la vida de tu trabajo. Si vos decís, si todavía no es bueno, todavía no es el final. Hay mayores cosas de Dios. En la vida de mi hijo, si todavía no es bueno, si está en tal situación y no sé cómo cambiarlo, todavía no es el final. Amén. Necesitamos confiar en Dios. Si pensás que ya lo viste todo, que ya te conformaste, que te quiero decir que solo fueron señas de que Dios todavía tiene cosas más grandes para vos. Y es una señal que Él no te va a dejar, que no vas a ser abandonado y que nos recuerda que Él está constantemente con nosotros. Él no te va a abandonar porque Él te enseñó, Él te ungió, Él te selló. En Salmos 27:10 dice, aunque mis padres y mi madre me abandonen, vos Jehová, vos me tomaste y me hiciste tuyo. Sin importar, pero el Señor nos hace de Él, nos hace parte de su familia. Y como punto 3, y ya para ir terminando, las arras del Espíritu es una marca de nuestra alianza con Dios. Y en el griego moderno, esta palabra arras, y hoy te vas a ir con esa palabra arras, es muy lindo porque en sí dijimos que significaba y se usaba a veces como para señar. Pero ¿sabes dónde se usa más también?
Ahí está. Mirá la placa. Como anillo de compromiso. Para eso significaba. ¿Qué quiere decir? Es que Jesús y Dios, ¿qué hace? Se comprometía con nosotros.